Shalom amigos, quiero compartirles algo que pues en estos días ha surgido con muchas dudas, muchas preguntas acerca de los expulsados de España. ¿Y quiénes son estos expulsados de España? Que sucedió en 1492. Tiene que ver principalmente con aquellos judíos que fueron expulsados por las diferentes situaciones que había en España, principalmente el asunto religioso y de poder. Estos judíos expulsados, algunos de ellos bajo mucha presión, tuvieron que convertirse al catolicismo por todas las presiones que había. Otros hicieron como que se convertían y otros definitivamente no accedieron a esas presiones y que desde 1191, es lo que nos explica la historia, desde 1191 empezó a haber mucha presión para estos grupos, para estos judíos, estas familias que pues tenían ya muchísimos años viviendo en las tierras de España, en esos reinos, y que convivieron por mucho tiempo, por más de 1000 años, estuvieron conviviendo con los cristianos católicos, los católicos, y con los musulmanes. Pero comienza una presión política porque querían unificar los reinos y querían que hubiera una sola religión para todos. Entonces, después de ese edicto de expulsión en el que ellos podían salir de España, pero no podían sacar sus bienes, ni oro, ni plata, ni cosas de sus pertenencias, así es que tuvieron que prácticamente vender a precio de saldo todo lo que ellos tenían para que pudieran salir con unas cuantas monedas solamente, los que salieron con esa suerte, digamos. Otros definitivamente no pudieron sacar nada absolutamente. Pero algo interesante se da en todo esto, ya que lo que la historia, los libros seculares nos cuentan es que Cristóbal Colón hace un viaje para descubrir nueva ruta a la India, pero en medio de todo esto sucede ese dato pues de la expulsión, que en 1492 ese edicto para la salida de los judíos que vivían en España. Muchos de ellos se van hacia diferentes rumbos del planeta, pero muchos otros emigran hacia América, y juntamente con Cristóbal Colón, que él era un judío también, él hace ese viaje y trae mucha gente, pues muchos judíos, muchas familias hacia América. Desembarcan en Sudamérica y después es un movimiento por todas partes de Sudamérica, desde las partes más lejanas de Sudamérica hasta llegar por Veracruz, y estos judíos siguen subiendo y subiendo. Todo esto es porque después de la expulsión y cuando viene la conquista, los conquistadores para América, junto con ellos vienen esos sacerdotes que al mismo tiempo son inquisidores. Y empieza pues una persecución atroz para todas estas familias, para todos estos judíos, tanto criptojudíos como anusim, los que en último caso se convierten al catolicismo, pensando que de esa manera podrían salvar su vida y su familia y su descendencia. Así que en toda América y Sudamérica, pues hay mucha sangre judía, mucha sangre sefardita. Y acerca de esto, también la Biblia, las Escrituras, tienen mucho que decir. Hay pasajes muy interesantes que vamos a estar revisando en estos momentos que tenemos esta pequeña transmisión. Aquí los tengo ahora, y el pasaje más fuerte, de los más importantes, y que pues definitivamente que se ha mal entendido, tiene que ver con Ezequiel 37, que es muy conocido para la mayoría de los que les gusta leer las Escrituras, de los que creen que en las Escrituras se encuentra la vida eterna. Y es el Valle de los Huesos Secos, Ezequiel 37, donde claramente
quiero leer el verso 11, ya que para muchos es muy conocido, todo el capítulo 37. Y el verso 10 dice: profeticé pues como él me ordenó, y el Espíritu entró en ellos, y cobraron vida y se pusieron de pie, una multitud en extremo grande. Entonces él me dijo: hijo de hombre, estos huesos son todos los hijos de Israel. Y en otras versiones dice: estos huesos son la casa de Israel. Y digo que se ha malentendido porque pues muchas iglesias, denominaciones lo han tomado para sí mismos, pero definitivamente que está conectado directamente a una profecía muy grande que tiene que ver con todos los judíos que fueron expulsados hacia todas partes del mundo, pero que también tiene que ver con los judíos que fueron llevados primeramente cautivos hasta España, y que los que estaban en España son tomados también cautivos allí, y después de ese imperio romano pues quedan allí ellos como parte del pueblo, como ciudadanos. Allí pasan muchos años, más de 1000 años estuvieron viviendo en España, y allí convivieron de una manera pacífica, pero comenzaron las persecuciones y las persecuciones. Ahora bien, todo esto obedece pues a las profecías que se les dio, porque el Eterno siempre ha castigado el pecado de su pueblo, y muchas veces les advirtió acerca de su pecado, que tenían que volverse a Él, que tenían que arrepentirse, que tenían que hacer los cambios, pero en muchas ocasiones también ellos no lo hicieron. Aquí en el profeta Amós quiero leer unos versos, es en el capítulo 9, y dice en el verso 14: yo restauraré la cautividad de mi pueblo Israel. Habitarán las ciudades arruinadas, y plantarán viñas y beberán su vino. Cultivarán jardines y comerán su fruto. Yo los plantaré en su propia tierra, para que nunca más sean desarraigados en su tierra, la cual yo he dado a ellos, dice el Eterno Elohim. Aquí entonces encontramos una referencia muy interesante. El pueblo de Israel fueron dispersados. Fue dispersado Israel, las 10 tribus, la casa de José, fueron dispersados desde Asiria, después a todas partes del mundo, perdieron su identidad hebrea, judía, y otra parte fueron dispersados también en diferentes tiempos, y luego Judá también es llevado preso, cautivo a diferentes lugares, y aquellos que llegaron hasta España como esclavos y que después llegan a tener su libertad, estos judíos, porque ya son parte del reino del sur, es Judá, es Benjamín con Leví y algunas muy poquísimas familias de otras tribus que llegan hasta España, que es pues un territorio en el cual a nosotros como latinoamericanos o iberoamericanos pues tiene mucho que ver para nosotros todo esto. Es este pasaje de Amós, y también en el capítulo 9 hay algo interesante. Dice: yo restauraré, lo que acabo de leer, el verso 14, yo restauraré la cautividad de mi pueblo Israel. Yo restauraré la cautividad. Después tenemos otro pasaje interesante, es Abdías 1:20, es un solo capítulo. Abdías, verso 20, dice: y este será el dominio de la cautividad de los hijos de Israel. Aquí está hablando de todo su pueblo que fue llevado cautivo. La tierra de los Kenani o de los cananeos, tan lejos como Zarfat, y los cautivos de Jerusalén que están en Sefarad. Sefarad en aquellos tiempos era una tierra muy lejana, la cual es España. Y reposerán las ciudades del Negev. Entonces los victoriosos ascenderán al monte de Sión para tomar venganza contra el monte de Saúl. El reino pertenecerá a Elohim, a Yahweh el Eterno.
Esta profecía es muy interesante porque aquí nos habla con mucha claridad y precisión de dónde están estos cautivos. Es un solo capítulo y vale la pena que lo lean con calma, con atención, porque habla de Esaú, de Esaf. Cómo Esaú, siendo muy cercano al pueblo de Israel, dice, porque tú, Esaú, miraste, verso 12 dice, no debiste haber mirado a tus hermanos con satisfacción maligna el día de su desastre, ni regocijarte sobre los hijos de Judá en el día de su destrucción. No debiste haber hablado arrogantemente en el día de la aflicción. Así es que habrá una recompensa y un castigo para Esaú, pero para ese pueblo disperso, que es los hijos de Judá, los judíos que fueron llevados hasta España, pero que serán tomados desde allí. Así es que el pasaje de los huesos secos tiene que ver con el pueblo del Eterno, con el pueblo de Israel, pero también con Judá, con el reino del sur, que fue dispersado, que mantuvieron una vida judía en España sobre todo, vivieron como judíos. Hay mucha evidencia histórica en España, en los reinos de España, acerca de estas familias, muchísimas familias de judíos. Estos criptojudíos unos y anusim otros, que como quiera que sea, pues son pueblo del Eterno, como quiera que se les quiera ver, son parte de ese remanente que en este tiempo están recibiendo ese llamado. El Valle de los Huesos Secos representa la casa de Israel y representa la casa de Judá. Si bien es cierto que una buena parte de los judíos ha regresado a la tierra, también es cierto que otra parte queda aún pendiente. Y es precisamente los judíos que estaban en España, en Sefarad, porque la profecía dice que serán tomados y regresarán a la tierra. Verso 19, aquellos en el Negev reposeerán la montaña de Esaú y aquellos en la Cefela, la tierra de los filisteos. Ellos reposeerán el monte de Efraín y el campo de Samaria, y Benjamín ocupará Galaad. Aquí se refiere entonces directamente a los descendientes de Benjamín. Es bien sabido que en España los judíos que habían allí, pues era gran parte de Judá y gran parte de Benjamín, como dije, y algunas otras familias. Entonces, una parte muy, muy fuerte es Efraín, que volverá en su momento, pero otra gran parte es Benjamín, que quedó en España. Así es que hay descendientes directos del reino del sur, que son Judá, que es Benjamín y que es Leví. Y que este grupo son descendientes directos, son judíos que en unas generaciones atrás, solo unas pocas generaciones atrás, estaban viviendo como judíos en España. Por más de 1000 años vivieron su judaísmo. En muchas partes de América del norte, del centro y del sur, hay evidencias, sobre todo en cuestiones de la Inquisición, donde los perseguidos principalmente y mayoritariamente eran judíos, criptojudíos y anusim, los llamados marranos, es decir, los judíos que habían hecho una conversión fingida o real al catolicismo, pero que seguían manteniendo todavía ciertas maneras, ciertas costumbres como judíos. Definitivamente, ¿cómo podían quitarle lo judío a alguien que por generaciones y generaciones lo había vivido? Pero este es el tiempo en que los descendientes de esos judíos y de esos benjaminitas
están retornando y retornando. Y existe también una palabra profética muy interesante que se encuentra en uno de estos profetas y que nos habla de algo verdaderamente interesante. Tiene que ver con tomar del manto a un judío, que ya lo toqué en temas anteriores. En aquel día final, los tiempos finales, dice: 10 varones de entre las naciones de toda lengua tomarán del manto a un judío y le dirán: hemos oído, hemos sabido que Dios está contigo, con ustedes, enséñanos. Así es que aquí encontramos algo muy especial que tiene que ver con el retorno del pueblo del Eterno, el retorno de Judá, el resto que queda de Judá, los descendientes de los judíos de España, que van a retornar, que están en un tiempo muy especial para que se cumplan todas estas palabras proféticas. Qué interesante, porque de esa manera, cumpliéndose estas profecías, pues nos estaremos acercando más y más a que en breve, pues el reino de Adonai llegará a su cumplimiento. Zacarías 8:23 es este pasaje interesante que nos habla acerca de esto, para que ustedes tomen nota, ¿sí? Zacarías capítulo 8, verso 23, y que es una profecía que aún no se ha cumplido. El Eterno, el alto, el más alto, dice: cuando ese tiempo venga, mi palabra será cumplida. Si 10 hombres de 10 idiomas de las naciones se agarrarán del manto de un judío, de su tzitziyot, y dirán: iremos contigo porque hemos oído que el Eterno Elohim está contigo, con ustedes. Así es que esa profecía, como no se ha cumplido, quiere decir que está para cumplirse en ese tiempo. 10 hombres de diferentes naciones, es decir, lo que representa en este caso a Efraín, que son las 10 tribus que se perdieron, que fueron llevadas a Siria y después perdieron su judaísmo, y que entre ellos están todos los católicos, evangélicos y quizás muchas otras masas de gentes. En aquel día, en aquel tiempo, cuando el Eterno, cuando Yeshua les haga ese llamado, el buen pastor que conoce a sus ovejas, a cada una por su nombre, Él los llamará, y aquellos que son de Él escucharán y le seguirán. Así es que la manera correcta es que ese remanente que queda todavía, y esas multitudes de Efraín y todos aquellos de los gentiles que quieran venir a integrarse al pueblo del Eterno, tendrán que tomar del manto de los tzitzit a un judío para retornar. Aquí están entonces en esa representación estos 5 nudos, que son o representan los 5 libros de la Torá, es decir, donde se encuentran todas las instrucciones del Eterno para su pueblo. Esto es muy interesante, ya que se está cumpliendo a cabalidad esas palabras proféticas que acabamos de leer y muchas otras más. Así es que todos los descendientes de judíos que vivieron en España estamos retornando y seguirán retornando, porque va a haber un despertamiento, porque lo acabamos de leer en las profecías. Ellos serán despertados, levantados, rescatados como si fueran de sus sepulcros, como de sus sepulturas, como dice Ezequiel, y volverán a la vida. Es decir, el Espíritu del Eterno, de Adonai, vendrá sobre ellos y van a reconocer al Eterno, van a retornar a sus raíces, van a reconocer que Yeshua es el Mashiach
quien está cumpliendo esa función como rey, como Mashiach, y está cumpliendo las profecías, porque él está recogiendo de los cuatro cabos de la tierra a toda la casa de Israel. Las 10 tribus, más los Anusim, más los criptojudíos de España. Él los retornará a la conciencia de ser pueblo del Eterno. Este tiempo es muy especial. Este tiempo es un cumplimiento de las profecías, y Ezequiel nos habla claramente quiénes son esos huesos secos. Es la casa de Israel, es decir, las 10 tribus perdidas, Efraín, que tiene que venir de regreso, y es Judá, el resto que quedó de los cautivos en España, los judíos forzados, los Anusim, que ahora el Eterno nos está volviendo a nuestras raíces, las raíces hebreas, como parte del pueblo eterno y como esa parte de Judá. Y la parte de Efraín, que son 2 palos, 2 varas, 2 cetros, que en su momento ya no serán 2 reinos, sino será uno solo en las manos del Mesías, porque Él es el rey de los judíos, Él es el rey de Israel, Él es el Mesías que muy pronto reunirá a todos, y su pueblo será llevado a la tierra de sus padres, a Israel, a donde es su lugar, en el desierto del Negev, que ahora está floreciendo conforme a las profecías, y a la tierra de Benjamín, donde retornarán todos los que somos descendientes de esos judíos de España, que fuimos obligados en nuestros antepasados a adorar ídolos, pero que ahora estamos retornando a la verdad para ser un solo pueblo, un solo reino. Y entonces Efraín no tendrá más envidia de Judá, ni Judá estará atormentando o molestando a Efraín, sino que el Eterno va a quitar esos malos sentimientos y serán un solo pueblo en su mano, y el reino será de Adonai. Bendiciones, que el Eterno derrame muchas bendiciones sobre su vida, que siga despertando el Eterno a aquellos que son suyos para regresar a su Torah, para regresar a Yeshua, y que el Todopoderoso cumpla su buen propósito. Shalom.